Atención canal psicólogos del sentimiento Ceneice y analistas de la estructura institucional, bienvenidos a la quinta y más profunda de nuestras versiones, el diagnóstico estructural de la crisis de identidad que azota a Boca Juniors tras la eliminación ante Racing. La derrota fue solo el síntoma visible de un colapso mucho mayor, la muerte de la vieja mística y el nacimiento de la presión tóxica. El spoiler más dramático de este análisis es que el nuevo 9 minutos no será un goleador, será un símbolo de la nueva identidad, un líder carismático y disciplinado que tiene el mandato forzado de restaurar la fe y reemplazar el sistema de juego inexistente. La clave no es lo que el delantero haga con la pelota, es lo que haga fuera de la cancha, su capacidad para ser mentor, su resiliencia ante la ira del hincha y su compromiso con la disciplina. Hoy vamos a desgranar el vacío de identidad dejado por la purga masiva, la paradoja de Riquelme, el ídolo que debe ser gerente, el contrato moral del nuevo 9, la exigencia de carisma y disciplina, y el síndrome del chivo expiatorio, la quema de los jóvenes como último recurso. La racha sin títulos no es un problema deportivo, es la consecuencia de una fractura estructural. Boca Juniors busca un nuevo héroe en el área rival. Suscríbanse al canal y déjenme en los comentarios. La identidad de Boca Juniors depende más de los ídolos en la cancha, o de la disciplina y la visión estructural de la dirigencia. El alma del Ceneice está en juego. Capítulo 1. El colapso de la mística, la metamorfosis de la Bombonera en presión tóxica. La eliminación ante Racing fue la certificación de defunción de la mística de la Bombonera. Ese atributo intangible que convertía el estadio en un arsenal emocional capaz de intimidar a los rivales y potenciar al equipo. La vieja mística ha mutado en presión tóxica, un arma de doble filo que ahora se vuelve contra el propio plantel y que carcome la moral de los jugadores. El incidente vergonzoso con la familia de Milton Jiménez es el ejemplo más crudo de esta metamorfosis social. El hincha no solo exige un gol, exige una victoria histórica que compense años de frustraciones. La frustración acumulada por la racha sin títulos ha convertido a la tribuna en un juez implacable que busca chivos expiatorios para descargar su ira. El delantero central se convierte en el punto focal de esta ira, es el responsable de la falta de gol, y por ende, del fracaso. La crisis de identidad se manifiesta en la incapacidad del equipo para lidiar con esta presión. Jugadores con experiencia como Fabra, Lema y Advíncula han mostrado signos de agotamiento emocional que se traducen en errores tontos o expulsiones innecesarias. El nuevo 9 minutos debe ser un jugador con un blindaje mental superior, un líder silencioso capaz de absorber la presión y transformarla en rendimiento. El colapso de la mística es una fractura estructural. Boca Juniors ya no puede ganar solo con la camiseta, necesita un sistema de juego y líderes dentro de la cancha que mantengan la calma cuando la Bombonera se incendia. Riquelme, el máximo exponente de la mística, ahora debe gestionar su sombra, la presión tóxica. La purga de 9 jugadores es un intento de cortar de raíz esta espiral negativa, eliminar a los focos de indisciplina y liberar el ambiente para que el nuevo 9 minutos pueda liderar la reconstrucción emocional del plantel. El fichaje no es solo un tema deportivo, es un acto de psicología institucional que busca devolver la alegría y restaurar la fe. La racha sin títulos es el efecto de esta presión tóxica y solo un gol de jerarquía puede detenerla. El nuevo 9 minutos podrá resistir la presión tóxica de la Bombonera o será quemado como Jiménez y otros antes que él. La respuesta definirá la salud mental del plantel. Capítulo 2. El vacío de identidad del sistema es el 9 y la ausencia de un modelo de juego. La profundidad de la crisis de Boca se entiende al analizar el vacío de identidad táctica. Boca Juniors no tiene un modelo de juego definido que trascienda al entrenador de turno. La identidad Ceneice ha pasado de ser ganar como sea a ser depender de una individualidad. La ausencia de un sistema hace que el delantero central se convierta en la única solución para el ataque. En 9 minutos no solo debe hacer goles, debe ser el sistema el punto de referencia a la descarga y el facilitador que el esquema de Úbeda o del próximo DT no puede proveer de manera estructural. La dependencia de Cavani era el claro síntoma de este vacío. Cavani, un delantero de jerarquía mundial, no encajó en un sistema sin juego y se convirtió en un islote. La lesión del uruguayo no dejó un hueco en el área, dejó un hueco estructural en el modelo ofensivo. Boca juega a impulsos, a destellos de sus jóvenes y a la voluntad de sus volantes, no a una idea de juego clara. La purga de los 9 es el intento de Riquelme de limpiar el terreno para imponer una nueva identidad, una identidad basada en la disciplina, la velocidad y el juego de asociación, el llamado pivot link. El fichaje del nuevo 9 es el mandato de identidad, debe ser un jugador que represente este nuevo modelo, no un goleador estático, sino un delantero moderno que juegue para el equipo. La crisis del 9 es en realidad la crisis del mediocampo y la crisis de la defensa. Sin un sistema de pases claro, sin un volante de creación dominante, el 9 se queda aislado y obligado a inventar. El nuevo 9 debe ser un jugador entrenador, un líder en la cancha que organice el juego y ejecute el sistema que el DT no puede imponer con autoridad. La falta de un modelo de juego es el principal argumento de la oposición. La crítica no es a los jugadores sino a la visión estructural de la dirigencia. Riquelme debe acertar en la elección del 9 para darle un rostro a esta nueva identidad. Un jugador que lidere la transición de la vieja mística al nuevo profesionalismo. El nuevo 9 minutos debe ser el punto de inflexión, el símbolo de que Boca ha encontrado un nuevo rumbo táctico y estructural. El delantero que llegue podrá reemplazar al sistema de juego inexistente o se hundirá en el vacío de identidad táctica que ya consumió a Cavani y a otros antes que él.
La respuesta se juega en la organización del equipo. Capítulo 3. La paradoja de Riquelme, el ídolo que debe ser gerente y el contrato moral del 9. La mayor tensión estructural en Boca Juniors radica en la paradoja de Juan Román Riquelme, el ídolo más grande de la historia ahora es el gerente. El presidente Riquelme debe equilibrar la emoción, el sentimiento Ceneice, con la economía, la gestión austera. Y el nuevo delantero central es el campo de batalla de este conflicto interno. Como ídolo, Riquelme sabe que el hincha exige un fichaje de nombre rutilante, un golpe de efecto que reactive la ilusión. El corazón le pide un tanque goleador o un retorno glorioso. Como gerente, Riquelme debe evitar el error Cavani, un contrato alto y riesgoso que hipoteque la salud financiera del club. La doctrina Riquelme, la gestión austera, le exige un fichaje autofinanciado y un contrato performance based, bajo riesgo alto rendimiento. El fichaje del nuevo 9 es la prueba de fuego de esta paradoja. Riquelme debe encontrar un jugador que satisfaga al ídolo sin contradecir al gerente. La clave es el contrato moral del nuevo 9. El delantero debe aceptar un salario base bajo y muchos bonos por títulos y goles. El jugador debe demostrar que su ambición es deportiva, no económica, que viene a Boca a ganar la Libertadores y no a cobrar un retiro dorado. Este contrato moral es el primer filtro. Solo los jugadores con un hambre de gloria genuina aceptarán este modelo de riesgo compartido. El nuevo 9 debe ser un ejemplo de profesionalismo y disciplina que sirva de mentor para los juveniles. La purga de los 9 es la ejecución de la doctrina, la limpieza es el sacrificio que Riquelme hace para financiar la solución. La eliminación ante Racing obliga a Riquelme a resolver la paradoja. El nuevo 9 no es solo un fichaje, es el símbolo de que el ídolo ha madurado y que el gerente está comprometido con la estabilidad institucional. La presión política de la oposición es el combustible que acelera esta decisión. Riquelme necesita un triunfo y el fichaje del 9 es la única carta que le queda. La victoria de Riquelme en esta negociación no será solo la llegada de un delantero, será la prueba de que el ídolo puede ser un gran gerente. El nuevo 9 minutos podrá aceptar el contrato moral de Riquelme y resolver la paradoja, o el conflicto interno del presidente lo llevará a un fichaje de alto riesgo. La respuesta definirá el legado de Riquelme en la gestión. Capítulo 4. El mentor disciplinario, la quema de la cantera y el mandato de la nueva era. La apuesta forzada a la cantera tras la purga masiva de 9 jugadores es el mayor riesgo estructural de Boca Juniors en el 2026. La quema de los jóvenes es el síndrome del club en crisis. Jugadores talentosos como Ezequiel Ceballos, Langoni, Diloyo y Costa están obligados a asumir roles de liderazgo en un vestuario que acaba de sacudirse por la indisciplina y la presión tóxica. El nuevo delantero central debe ser el mentor disciplinario, la pieza clave para proteger a la juventud y guiar su desarrollo. El mentor 9 debe tener un perfil irreprochable, experiencia europea o mundialista y una capacidad de liderazgo que trasciende el vestuario. Su misión no es solo hacer goles, es enseñar a competir y a manejar la presión. El caso Jiménez es el ejemplo de lo que no debe pasar, un jugador talentoso que sucumbió a la presión y que se convirtió en el chivo expiatorio de la frustración colectiva. La salida de Fabra y Lema, símbolos de la indisciplina, genera un vacío de autoridad que el mentor 9 debe llenar con su sola presencia. Riquelme busca un delantero que sea un ejemplo, que restaure la disciplina y que blinda a los juveniles de los errores del pasado. La inversión en el mentor 9 es una inversión en el futuro económico del club. La cantera es el mayor activo financiero de Boca y su valor se devalúa si los jugadores no rinden o se queman por la presión. El nuevo 9 debe ser un líder carismático, un jugador que genere admiración en el vestuario y que calme la ira de la tribuna. El mandato de la nueva era es la disciplina, el compromiso y el sacrificio. El mentor 9 debe ser el encargado de transmitir este mensaje a los jóvenes talentos. La purga masiva es la sentencia final a la vieja era de la indisciplina. El nuevo delantero es la promesa de una nueva cultura. El fichaje es el acto de fe de Riquelme en la juventud. La única forma de asegurar la sostenibilidad del club es proteger a la cantera y el mentor 9 es el guardián de ese futuro. El delantero elegido será el mentor disciplinario que necesita la cantera o un jugador solitario que acelerará la quema de los jóvenes. La respuesta definirá el futuro económico de Boca. Capítulo 5. La síntesis estructural, el gol como terapia y el final de la crisis de identidad. La eliminación ante Racing es la síntesis de una crisis estructural que combina la muerte de la vieja mística, el vacío de identidad táctica y la paradoja política de Riquelme. El delantero central es la clave para resolver esta ecuación de múltiples variables. El gol es la terapia, la única medicina que puede detener la presión tóxica y restaurar el orden institucional. Riquelme está obligado a acertar en la elección del 9, un jugador que no solo haga goles, sino que sea el símbolo de la nueva identidad de Boca, un líder, un mentor, un profesional que acepte el contrato moral y que blinda a la juventud. La purga de los 9 es el sacrificio económico y político que Riquelme hace para financiar esta solución. La racha sin títulos no es un accidente, es la consecuencia de la falta de un sistema y la ausencia de líderes fuertes en el vestuario. El nuevo 9 minutos debe ser el punto de inflexión, el corte definitivo con el ciclo de la frustración y el inicio de una nueva era. El éxito del fichaje no se medirá solo en goles sino en títulos. La Copa Libertadores es la única vía para justificar la gestión de Riquelme y silenciar a la oposición. El delantero central es el arma más potente en la agenda política y deportiva del club. Riquelme juega su legado en esta negociación.
Atención canal observadores de las guerras internas y descifradores de los códigos políticos de la Bombonera, bienvenidos a la cuarta y más política de nuestras entregas, el informe de inteligencia sobre el verdadero motivo detrás de la urgencia del nuevo. 9 minutos en Boca Juniors. La eliminación ante Racing no fue un fracaso deportivo, fue el disparador de una crisis de poder que Riquelme intenta sofocar con un fichaje rutilante. El spoiler más caliente de este análisis es que el delantero central que se busca es la moneda de cambio para asegurar la continuidad de Claudio Úbeda, o en su defecto, para callar a la oposición que ya tiene listo el informe lapidario sobre la política de nueves de la actual gestión. La clave no es el 9 hace goles, es si es un fichaje de autor que respalda o condena al DT. A esto se suma la apuesta forzada a la juventud. La purga de 9 jugadores deja espacios vacíos que la cantera está obligada a llenar, y el nuevo 9 minutos debe ser un mentor, un ejemplo de profesionalismo para estos juveniles. La polémica Jiménez y la racha sin títulos son solo el telón de fondo de una lucha de egos donde el fichaje prioritario es el arma más potente en la agenda política de Riquelme. Suscríbanse al canal y déjenme los comentarios. El nuevo 9 minutos debe ser un fichaje político para asegurar la paz interna, o puramente deportivo para ganar la Libertadores, sin importar el costo en el vestuario. La estabilidad institucional del Xeneize pende de un hilo. Capítulo 1. La crisis acelerada. El nuevo 9 minutos como arma política y la crítica de la oposición. La derrota ante Racing Club se convirtió instantáneamente en un arma política de doble filo para la gestión de Riquelme. La oposición, que había mantenido un silencio estratégico durante la fase de grupos y el Mundial de Clubes, ahora sacó los dientes. La eliminación es el momento ideal para sacudir los cimientos del Consejo de Fútbol, y el delantero central es el punto más vulnerable de la gestión. La política de nueves ha sido el talón de Aquiles de Riquelme desde el principio. La apuesta fallida por Cavani, un jugador de jerarquía innegable pero con un costo altísimo y una disponibilidad baja, es el argumento central de la crítica. La oposición argumenta que Boca hipotecó su economía y su esquema táctico en una estrella veterana mientras desatendía la base del ataque. Merentiel y Jiménez se convirtieron en parches insuficientes para la ausencia de Cavani, y ahora el nuevo 9 minutos debe ser el escudo que Riquelme use para defender su gestión. El fichaje prioritario se transforma así en un fichaje político. Debe ser un hombre rutilante que cale hondo la ilusión del hincha y que silencie a los críticos. Riquelme necesita un golpe de efecto que reactive la narrativa de que el club está en buenas manos y que la Libertadores 2026 es una meta real. La oposición ya tiene listo un informe interno que cuestiona la inversión en el ataque y la falta de visión a futuro. La ausencia de un 9 minutos joven con potencial de reventa es el eje de la crítica económica. La eliminación ha acelerado la agenda política y Riquelme está obligado a responder con hechos, no con promesas. La cantidad de días que Boca lleva sin salir campeón es la munición más pesada de la oposición, y el nuevo 9 minutos debe ser el arma que detenga el reloj de la sequía. La tensión en los despachos de la Bombonera es máxima. El presidente sabe que si falla la elección del 9, la crisis deportiva se transformará en una crisis institucional. El delantero central es el terreno de la batalla y Riquelme debe ganar esta pulseada con un fichaje incuestionable. El perfil del 9 no solo debe ser táctico, debe ser inapelable, un jugador que tenga el aval de la hinchada y que no le dé argumentos a la oposición. La presión es inmensa y Riquelme está jugando su legado en esta negociación. La elección del delantero no es solo por goles, es por votos. El nuevo 9 minutos podrá ser el escudo político que necesita Riquelme, o su fracaso será la prueba irrefutable de que la gestión en el ataque ha sido pésima. La respuesta definirá el futuro institucional del club. Capítulo 2. El pulso por el banco. Úbeda, la continuidad en vilo y el fichaje como trueque. La decisión sobre el delantero central está íntimamente ligada al pulso por el banco de suplentes. Claudio Úbeda, que asumió de manera interina tras la salida de Gago y que mantuvo el cargo hasta el final del año deportivo, tiene su continuidad en vilo. El nuevo 9 minutos es el trueque, la pieza de negociación que Riquelme utiliza para definir si Úbeda sigue o se va. La ecuación es de poder. Si Riquelme trae un delantero de jerarquía internacional, un nombre de autor que no le pide, Úbeda está dando un mensaje de desconfianza y prepara la llegada de un nuevo DT. El fichaje sería una declaración de intenciones, el aviso de que un grande está por aterrizar en Boca. Úbeda, por su parte, necesita un voto de confianza, y ese voto debe ser un fichaje a su medida. El sifón, si continúa en el cargo, exigirá un delantero que encaje perfectamente en su esquema táctico. El pivot link que libere a Cavani y asocie con los volantes, un fichaje que Úbeda pueda llamar propio y que respalde su idea de juego. Si Riquelme le da a Úbeda el delantero que pide, es un respaldo total a su proyecto deportivo.